Señor, queremos ser hallados en ti. Tú eres nuestro centro, tú eres nuestra vida. Presentamos este tiempo, presentamos esta palabra. Como siempre anhelamos, deseamos, te pedimos que seas tú el que hables, que seas tú el que liberes tu carga. Dirige tu iglesia, dirige esta reunión para que tu iglesia y tu carga sea edificada. Gracias, Señor. Queridos santos, entramos hoy al mensaje número 4. Trabajamos un bosquejo un poquito diferente. Saben que me gusta siempre buscar la manera que ustedes puedan tener una percepción más clara. Porque sé que algunos de ustedes no tienen este alimento matutino, sino que estamos básicamente haciendo un repaso de los puntos esenciales para que tengan una idea de qué trata. Así que en esta ocasión vamos a leer un poquito más que de costumbre, porque voy a entrar en un pequeño resumen de cada día. Es decir, en vez de utilizar el bosquejo, nos dimos cuenta que el alimento matutino como tal tiene muchos más detalles que el bosquejo, así que decidimos trabajar un pequeño resumen de cada día para su beneficio, aparte de otros elementos que estaremos introduciendo mientras leemos. El título de este mensaje es muy amplio, dice: ser renovados de día en día con el suministro fresco de la vida de resurrección para reemplazar nuestra cultura y para llegar a ser el nuevo hombre, en realidad al llegar a ser tan nuevos como la nueva Jerusalén. Tremendo título. Con ese título nada más podemos hablar un buen rato. Ahora, aquí tengo una lectura del estudio de Efesios capítulo 25, que es esencialmente de donde se sacaron muchos de los aspectos de esta semana. Y dice: en la época en que Pablo escribió la epístola a los colosenses, había judíos en casi todas las ciudades de alrededor del mar Mediterráneo. Cuando en determinada ciudad se salvaban judíos y griegos, ellos se reunían juntos como la iglesia en esa localidad. Qué maravilloso. En muchas localidades, la iglesia no solo se componía de judíos y griegos, sino también de bárbaros procedentes de Europa del Norte y escitas. Yo no sé si le mencioné que usualmente la palabra bárbaro nos suena bastante fuerte, pero en un estudio que encontramos decía que los escitas eran más terribles y más incultos que los bárbaros. Así que por eso está primero bárbaros y después escitas. Así que no es tan fino como se oye el término escita, sino que son culturas bastante fuertes. Así que dice, según los maestros bíblicos, eran gente inculta y bárbara. Ahí está. Por tanto, en algunas ciudades de la iglesia se componía de griegos cultos, judíos religiosos y bárbaros y escitas incultos. Había también esclavos comprados a precio y los amos de estos. ¿Qué pasaba cuando todas estas personas se reunían para participar de la mesa del Señor? Por causa de la vida de iglesia, ellos debían despojarse del viejo hombre corporificado en su pasada manera de vivir. Los griegos debían despojarse de su filosofía, los judíos de sus observancias religiosas y reglas alimenticias, los escitas de su manera salvaje de vivir, los amos de su actitud hacia los esclavos y los esclavos de su propia forma de vida. En la vida de iglesia no hay lugar para estas diferencias. No puede haber judíos, ni puede haber bárbaros, ni escitas, esclavos, ni libres. Solo hay lugar para Cristo. Suena muy bien, pero yo sé que profundamente ustedes dirán, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bueno,
Realmente, hermanos, vamos a mirar en este tiempo que hay algo muy fino, muy especial, que el Señor opera cuando Él llega a nosotros. Cuando el Señor llega a nosotros, esencialmente no tenemos que hacer mucho. Lo primero que tenemos que hacer es anhelarle y amarle. Una vez que nos damos a Él con todo nuestro ser, Él comienza a trabajar y empieza a laborar dentro de nosotros quiénes somos, nuestra manera de ser. Las diferencias entre los pueblos tienen su origen en Babel. Ustedes saben que después del diluvio, Noé, su familia, se reprodujo y finalmente llegó hasta un individuo que se llamó Nimrod. Y este Nimrod era un hombre poderoso, cazador. En ese tiempo el problema mayor que tenía la gente eran las fieras salvajes, porque no tenían mucho armamento ni casas buenas para defenderse, para escudarse o esconderse. Así que las fieras salvajes eran un gran peligro. Y este hombre desarrolló la capacidad de poder matar fieras y defender las personas. Y eso lo hizo un hombre muy famoso, muy poderoso. Pero también un hombre sin Dios. Lleno de vanagloria posiblemente, entendiendo que tenía poder, que tenía todo lo que necesitaba. Y de esa influencia, entonces los pueblos se juntan y surge lo que se conoce como la Torre de Babel. Dice que hicieron una ciudad y que querían hacer una torre que llegara hasta los cielos. De ahí Dios los separa para que no siguieran coordinando juntos con un solo lenguaje, y de esa manera se diseminan por diferentes lugares de acuerdo a su lengua, y los pueblos se van formando y los pueblos se van estableciendo y los pueblos van creando entonces su propia cultura. Dios quiere ahora invertir ese orden. Dios produce al nuevo hombre en la cruz. Cristo eliminó todas las diferencias en la cruz y produjo un solo y nuevo hombre. Y quiero compartir brevemente sobre este asunto de un solo y nuevo hombre. Sé que lo han escuchado mucho, pero necesitamos ver este asunto de un solo y nuevo hombre. El primer punto es que el nuevo hombre no es algo separado de Cristo, sino que es Cristo mismo, el cual se culminó en la cruz mediante los procesos de su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección. Todos estos elementos produjeron el espíritu compuesto que habita en nuestro espíritu humano para producir el vivir del nuevo hombre corporativo. Así que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, tiene la vida mediante la regeneración, pero el nuevo hombre manifiesta el vivir de Cristo mediante la cruz y la resurrección. Parecen palabras sencillas, pero estamos nosotros en este momento en esa posición. Si recuerdan, en uno de los compartires que trajimos, estuvimos hablando sobre Nicodemo y cómo el Señor lo primero que le dice es que él tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y en aquel momento, en Juan 3, que está todo ese relato, dijimos que el nacer de nuevo implicaba ser regenerado con la vida divina. Y para entrar y participar del reino de Dios, había que nacer otra vez.
había que nacer otra vez. Y ese nacimiento viene a recibir la vida divina dentro de nosotros. Eso lo cualifica a usted para entrar al reino de Dios y lo califica a usted para ser parte del cuerpo de Cristo. Pero hay algo más. Aquí ahora nos está hablando del nuevo hombre. Nos está hablando del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? Bueno, hubo un hombre que antes de ser hombre era el Dios por el cual se hicieron todas las cosas. Tenía forma de hombre desde la eternidad pasada. Y nuestra forma de hombre vino del segundo de la Trinidad. Porque Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el Espíritu no tiene forma, Dios no tiene forma, pero el segundo de la Trinidad sí tenía forma. Así que las virtudes humanas que se complementan y se llenan con los atributos divinos también entraron en esa forma del hombre. Pero este Dios no se conformó con tener la forma de hombre, sino que necesitaba entrar en la dimensión de la historia del hombre, a participar de las limitaciones del hombre, para él poder entonces conocer lo que era un ser humano y poder entonces entender ese ser humano y amar ese ser humano. En el vientre de María ocurrió el milagro más grande del universo, y es que Dios mismo no dejó que la naturaleza hiciera su curso para producir el cuerpo de Cristo, sino que dice el Salmo 139 que Cristo creó las partes internas y le tejió un cuerpo al Señor Jesús. Y ese cuerpo se veía como si fuera de pecado. Tenía el potencial, todas las características de un cuerpo de pecado, pero el Señor no permitió que la naturaleza satánica entrara en ese cuerpo. ¿Por qué digo todas estas cosas? Bueno, porque usted necesita conocer a Cristo en esas dimensiones intrínsecas para que usted pueda entender cómo el Señor se vistió de ese cuerpo de pecado sin tener la esencia del pecado, vivió con la limitación humana, no permitió que Satanás lo tocara ni entrara en él, aunque lo intentó, y en otro momento podemos hablar de eso, no pudo. Y finalmente el hecho de que se mantuviera puro y perfecto dentro de un cuerpo humano, eso lo cualificó a él para venir a ser el Cordero de Dios. Eso lo cualificó para llegar a la cruz. Y no solamente él se crucifica, sino que crucifica con ese cuerpo todas las cosas negativas del universo. Y él toma absoluto dominio de Satanás, de la muerte, de todas las cosas, porque él logró mantenerse sin pecado, cosa que no pudo hacer Adán. Por eso a él se le llama también el segundo Adán. Así que por medio de la regeneración del nuevo hombre, fue puesto en nosotros, quienes anteriormente estábamos bajo la influencia de las diferencias originadas de Babel, a excepción de las ordenanzas judías. Todas las distintas maneras de vivir las heredamos de Babel. Las ordenanzas judías llegaron después. ¿Qué debemos hacer con esta herencia? Debemos sepultarla, debemos despojarnos de nuestra manera pasada de vivir. No podemos justificar nuestra manera de vivir, ni nos podemos jactar de nuestra manera de vivir. Tenemos que terminar y tenemos que finalizar
con toda esta herencia. Ahora, Cristo lo hizo por nosotros. Él llevó toda esa herencia a la cruz. Por eso entramos en el día 1 y dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Pero hay un segundo verso que aparentemente como que se contradice con el primero. Efesios 4:22, que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. En el Romanos 6:6 dice que fue crucificado, pero en Efesios 4:22 dice que nosotros tenemos que despojarnos. Entonces la pregunta es, ¿o fue crucificado o tenemos que despojarnos? Las dos cosas. En la cruz del Calvario, el Señor hizo todo, culminó toda la economía de Dios, tanto en la cruz como en su resurrección. Pero nos toca a nosotros apropiarnos de lo que el Señor logró en la cruz del Calvario. Antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nadie podía hacer nada. Por más que intentara, no podía hacer nada. Estaba cautivo completamente por Satanás. Pero una vez que el Señor toma dominio, Él ahora tiene esa capacidad de darnos a nosotros todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo, si nosotros creemos. Y por eso dice, os despojéis del viejo hombre. Me interesa mucho el final de este versículo porque nunca le hemos dado atención cuando dice que se va corrompiendo. Y recuerde, está hablando a cristianos, no a inconversos. En cuanto a la pasada manera de vivir, Él está hablando a cristianos. Os despojéis del viejo hombre. Quiere decir que habían cristianos que, aunque habían sido redimidos, habían sido regenerados, todavía no habían entrado en la dimensión de despojarse del viejo hombre. Por eso les traje el caso de Nicodemo. Nicodemo, Cristo le dice, tú tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es decir, tú tienes que recibir la vida divina y entonces te hace hijo. Pero una cosa es hacerse hijo y otra cosa es reinar. El hijo de un rey es rey desde que nace, pero no es hasta que crece y madura que reina. Él tiene la autoridad de ser rey, tiene todo lo que el rey logró para él, pero él tiene que crecer y madurar para entonces tomar todo lo que le corresponde. Es igual que nosotros. Nos podemos quedar niños batallando con nuestras debilidades, nuestras impotencias, o crecemos hacia la cabeza, hacia el Señor. Y entonces todo lo que ha sido ganado para nosotros, nosotros lo obtenemos. Una maravilla. Pero aquí dice que si usted no hace eso, si usted no busca crecer, entonces tenemos un problema. Porque el viejo hombre no solamente es viejo, sino que se va corrompiendo más. Y entonces somos víctimas de lo que dice aquí, las pasiones del engaño. Y las pasiones del engaño son muchas cosas. No solamente se refiere a los asuntos sexuales o a la lascivia, se refiere a todo aquello que lo ate usted espiritualmente y que usted sustituya al Señor por eso que le atrae. Lo que sea. Lo que lo desvíe del disfrute. Eso se convierte en una pasión dentro de usted. Así que dice aquí el viejo hombre, en Romanos 6:6,
se refiere a la vida natural de nuestra alma. Vea eso. El viejo hombre es la vida natural de nuestra alma. Y es nuestro propio ser que fue creado por Dios, pero que cayó por medio del pecado. Así que eso convirtió nuestra alma en el yo. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Él había logrado entrar en la dimensión de apropiarse de todas las cosas que Cristo logró en la cruz y en su resurrección. Y lo primero que Pablo se apropió fue de la crucifixión, del viejo hombre y del yo. Y dice, no es el alma en sí el problema. El alma no es el problema, sino la vida del alma, la cual ha sido desahuciada por Dios y ha sido puesta en la cruz y crucificada con Cristo. Anteriormente, nuestra alma actuaba como una persona independiente, teniendo al viejo hombre como su vida y personalidad. Ahora, puesto que el viejo hombre fue crucificado, nuestra alma debe actuar solamente como órgano de Cristo y debe estar bajo el control de nuestro espíritu, teniendo a Cristo como su vida. Efesios 4:22 indica que el viejo hombre es todo inclusivo. En este versículo Pablo nos exhorta a que en lo que respecta a nuestra pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre. La pasada manera de vivir incluye todo lo que tiene que ver con nosotros, lo que somos, lo que tenemos, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Lo que Pablo quiere decir es que tenemos que despojarnos de todo lo que somos, de todo lo que hacemos y todo lo que tengamos. Y después explicamos qué es ese despojarse. Debemos despojarnos de nuestra propia manera de vivir. El viejo hombre, con todo lo que procede de él, constituye un daño para la vida de iglesia. Donde esté el viejo hombre, ahí no habrá iglesia. No hay cosa más abominable para el Señor cuando intentamos servirle con nuestro viejo hombre. Mucho cuidado. Así que, en general, hay un énfasis aquí al tema del viejo hombre. Vamos a seguir profundizando. Pero quiero enfatizar que aquí hay un tema dirigido al viejo hombre. No sé si se han dado cuenta de algo, y es que excepto en el título, hasta ahora la palabra cultura no ha aparecido. ¿Se han dado cuenta? Los primeros 3 mensajes, la palabra cultura salía cada segundo. Cultura. En este mensaje 4 es que entra al centro de lo que es la verdadera cultura, que es lo que he estado tratando de hacerle desde el primer mensaje. Aquí ya está completamente expuesto el asunto. La cultura es sencillamente el vivir de la vida del alma de cada nación y de cada país. Y ese vivir de la vida del alma tiene una sola cosa por hacer, y es ir a la cruz. Ir a la cruz. Cuando decía ahorita de despojarse, no es que no le hable más a su mamá ni a su papá, ni que ahora no quiera, se encierre y no vea más a sus hermanos. No, eso no es. Es que usted tenga como centro y mayor disfrute a Cristo. Que si visita a su familia sepa que su disfrute mayor es Cristo. Que si va a ver a sus padres, después de, si ellos no tienen al Señor, usted va a llevarle un regalito, le da su abrazo, le da su beso, pero usted va a buscar la manera de que Cristo sea impartido en sus padres. De esa manera, el Señor tiene la primacía, el primado en todo. Porque nuestra mayor prioridad no son los padres. Los padres se van a ir, los hermanos se van a ir, pero Cristo es el centro de todas las cosas. Hay unos versos que
que le llamé versos de referencia. Y quiero leerlos porque hablan por sí solos, bajan un poquito hacia abajo, bien abajo. Y aquí están los versos de referencia número 1 y los voy a leer sin parar, porque si me pongo a hablarlo, no termino esta noche. Efesios 4, 17 al 24. Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño y os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Esos versos no salieron del apóstol Pablo. Esos versos no salieron de la mente de Pablo. Esos versos salieron de Dios. Ningún ser humano puede producir en tan cortas palabras tanta revelación. Si el que no cree en la Biblia es porque sencillamente no tiene espíritu para tocarla. Pero si usted tiene, aunque sea un poquito de sensibilidad, cuando lee unos versos como esos, usted diga, es que no hay manera. Ningún poeta puede producir, de cada palabra que hay ahí, sale una revelación. Cada vez que regresamos a la pasada manera de vivir, sentimos espontáneamente que hay tinieblas en nosotros. Fíjense que esos versos estaban dirigidos a los cristianos. Y Pablo les está advirtiendo, no pueden continuar con la pasada manera de vivir. Pero si usted recibió al Señor y usted tiene la vida del Señor, cuando entramos en la pasada manera de vivir, sentimos espontáneamente que hay tiniebla en nosotros y que estamos ajenos a la vida de Dios. Si persistimos en conducirnos conforme a la pasada manera de vivir, a la postre llegaremos a estar encallecidos y seremos insensibles. Cuando leímos aquellos versículos sonaba como para los inconversos. No, es para nosotros. Si no hacemos caso a nuestra conciencia y continuamos en nuestra pasada manera de vivir, fíjense los adjetivos que se mencionan aquí: encallecidos e insensibles. Terrible. Observemos cuántas palabras usa Pablo para describir la vida del hombre caído en los versículos del 17 al 19. Muchas. Él habla de la vanidad, de las tinieblas, del alejamiento, de la ignorancia, de la dureza. Siempre que vivimos conforme a nuestra pasada vida comunitaria, no sentimos ninguna luz, ninguna claridad dentro de nosotros. Tal vez razonemos y digamos, bueno, esto no es tan malo. Hacer ciertas cositas, esto a Dios no le importa. No obstante, nos damos cuenta de que aquello nos aleja de la vida de Dios y nos pone en tinieblas. Y aquí entran unos versos que sé que los han leído y casi les leo la mente porque tengo algunos añitos que sé, especialmente entre los jóvenes, cuando leen ciertos versos, como la semana pasada que les dije, ¿están pensando esto? Sí, exactamente. Pues este es uno de esos. Cuando dice en 1 de Juan 2:27, y en cuanto a vosotros,
la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. En Juan 6:45 escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. Y el 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que cuando oímos la palabra de que nadie nos enseñe, quizás pudiéramos decir, bueno, pues entonces ya no hay que hacer mucho. Entonces Dios me va a enseñar todas las cosas, no tengo que oír más mensajes, no tengo que leer más libros, no tengo que ir a las conferencias porque Dios me va a enseñar todo a mí. No es eso. Es lo que no hicieron los cristianos en los versos anteriores, que no escucharon su conciencia ni el hablar sensible de Dios para su diario vivir, y entonces se pusieron encallecidos e insensibles. Si tenemos nuestra conciencia sensible, podremos percibir el sentir del Señor en todas las cosas. Este sentir de vida es crucial, que en cuanto al hablar de Dios en nuestro diario vivir. En ese sentido, usted no tiene que preguntar mucho. ¿Podría hacer esto o no podría hacer esto? ¿No podría hacer esto o no podría hacer esto? Llega un momento que el sentir de vida que hay en usted va a sentir que debe detenerse. O el sentir de vida que hay en usted puede continuar. Si perdemos el sentir de Dios, es que hay barreras entre Dios y nosotros, como lo sucedió a Caín en Génesis 4:16, donde dice, entonces salió Caín de la presencia de Jehová. ¿Y qué pasó? Hizo que él y toda su descendencia tuvieran un vivir sin Dios y comenzaron a hacer su vida en su alma y en su hombre viejo. Que Caín haga eso, lo podemos captar y entender, pero que nosotros, después de haber recibido la vida divina y después de estar en el recobro del Señor, escuchando esta palabra, que volvamos a vivir conforme a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestros gustos particulares y no darle la primacía al Señor, no hay excusa. En el día 4 dice Efesios 2:15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El 24, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Colosenses 3:10, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Efesios 2 se nos dice que el nuevo hombre fue creado, pero en Colosenses 3:10 se nos dice que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Nosotros necesitamos, por un lado, el nuevo hombre fue creado, pero por otro lado, el nuevo hombre tiene que renovarse en nosotros. En la Biblia va a encontrar siempre estas dos líneas. Por un lado está en la presencia de Dios, lo que Dios ya tiene para nosotros, pero por otro lado hay un proceso de nuestra vida para alcanzar lo que ya Dios tuvo para nosotros. Así que el nuevo hombre fue creado, maravilloso, pero ese nuevo hombre tiene una realidad en nuestro vivir diario. Y ese nuevo hombre lucha por salir y expresarse por encima de nuestro viejo hombre y nuestra vieja creación. Como hemos dicho antes, nuestro mayor problema es la mente.
Nuestro mayor problema es la mente. La renovación se lleva a cabo principalmente en nuestra mente. Como lo indica la frase, hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre ya fue creado en nuestro espíritu. Antes que el nuevo hombre fuera creado en nuestro espíritu de resurrección, no teníamos en nosotros el espíritu de Dios ni la vida de Dios. Aunque teníamos un espíritu, nuestro espíritu no contenía la vida divina. No obstante, cuando la nueva creación llegó a existir en nuestro espíritu en resurrección, el Espíritu Santo junto con la vida divina se añadió a nuestro ser. Esta adición del espíritu y la vida divina a nuestro espíritu produjo un ser que se llama el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está en nuestro espíritu. ¿Y ese nuevo hombre quién es? Ese nuevo hombre es ese, oigan bien, ese Dios que se sujetó a las limitaciones humanas y se vistió de un cuerpo y poco a poco vivió una humanidad elevada, una humanidad sujeta al Padre, una humanidad que se alimentaba de la divinidad y se sostenía del Padre como su alimento y su vida. Y finalmente llega a la cruz y en la cruz crucifica esa humanidad, pero a la misma vez la levanta y la mezcla con la divinidad y produce el nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre no era para él, ese nuevo hombre era el modelo para ahora, como el Espíritu, ser impartido en nosotros, para que de la misma manera que él participó de la muerte, participó de la resurrección, y antes de él morir ya estaba participando de la muerte y de la resurrección, hoy nosotros también mediante la vida divina participemos de la muerte y de la resurrección. ¿Por qué? Porque él está en nuestro espíritu. Una vez le dije a los hermanos, ¿sabían ustedes que ustedes tienen un hombre dentro de usted? Sí, tenemos un hombre. No solamente está sentado en la gloria, como dice el cántico, él está en su espíritu. ¿Y ese hombre es quién? El nuevo hombre. Y está ahí no para sentarse a mirarnos, no, él quiere avanzar hasta que finalmente el nuevo hombre sea expresado en nosotros y esta vieja creación mengue y nuestro viejo hombre desaparezca. ¿Cómo desaparece? Activándose el poder de la cruz que también está en nuestro espíritu, y entonces el Señor como el nuevo hombre fluye en nosotros. ¿No es maravilloso? ¿Saben? Le voy a decir algo que quizás no lo han escuchado antes, pero es muy interesante. Que Dios deseara que Adán participara del árbol de la vida, que significaba la realidad del Dios triuno, expresado en el Hijo como el Verbo, como el camino y la realidad, para que él pudiera no solamente tener una relación con el Padre, sino que pudiera ser mezclado con el Padre. Si eso hubiese pasado, él hubiese sido divinizado. Él hubiese participado de la plenitud de Dios. Todo su ser hubiese sido la expresión de Dios. ¿Y sabes qué hubiese venido a hacer Adán? El nuevo hombre. No ya viviendo en la esfera natural, sino en la esfera divina. Por eso Cristo ahora es el segundo Adán. Adán perdió tantas cosas. Ahí hay otro punto que Adán perdió. Él era el hombre en la creación, pero cuando su cuerpo, que no tenía pecado, se mezclara con la divinidad, iba a surgir un nuevo hombre, un Dios hombre. Pero él perdió esa oportunidad. Pero nosotros la tenemos. Él la perdió, pero nosotros la tenemos. Nosotros sí podemos. ¿Por qué? Porque ahora este nuevo hombre está en nuestro espíritu. Aleluya. Día 5 dice, 2 Corintios 4:16, por tanto, qué bueno que me llegó este versículo aquí. No nos desanimamos, no se desanimen. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva de día en día. Claro está, si usted participa del contenido del hombre interior, que es Cristo como el nuevo hombre. Y el Efesios 4, 22, 23, que lo hemos leído, pero hay que seguirlo leyendo, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, y aquí viene lo importante, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Ese asunto de renovarse en el espíritu de vuestra mente lo estuve considerando. Ahora este nuevo hombre que es el Cristo exaltado como el espíritu todo inclusivo que ahora está en mi espíritu, él no solamente desea quedarse en mi espíritu, sino que él desea tomar dominio y control de mi mente. Y mi mente es el campo de batalla entre Satanás, el Señor y nosotros. Hay 3 partidos en ese campo de batalla. Y siempre hacemos énfasis de que necesitamos tener el Espíritu para que inunde, para que tengamos la mente de Cristo. Todo eso lo hemos enfatizado. Pero a mí me gusta mirar el otro lado. Si usted no tiene el Espíritu que controle y mueva su mente, si usted no tiene la mente de Cristo, entonces ¿qué tiene? No crea que está neutral. No. Si usted no tiene el espíritu de la mente, entonces usted va a tener otro espíritu. Usted va a tener la influencia de las tinieblas trabajando en su mente. ¿Cómo sabemos eso? Fantaseamos mucho, imaginamos cosas, pensamos cosas, deseamos cosas en nuestro interior, en silencio. Se nos llena la mente de cosas, de fantasías, de ideas, aún pensamientos negativos sobre aquel, sobre lo otro, lo que pasó, temores, dudas. Todo eso está ahí. ¿De dónde sale eso? ¿De su cerebro? No. Eso sale de otro espíritu que intenta manipular y controlar su mente. Así que necesitamos orar. Señor, satura mi mente con tu espíritu. Señor, toma mi mente con tu espíritu completamente. Yo no deseo más. No deseo más que ningún otro espíritu siga dominando mi vida. Hermano, si usted hace esa oración todos los días, algo va a pasar. Y algo va a pasar porque su conciencia se va a poner más sensible. Y cuando el otro espíritu entre a trabajar con su mente, usted le va a decir, no, eso no viene del Señor, ni es mío, no lo quiero. Vete, no me interesa. No, que no me interesa. No me interesa. ¿Y sabe? Se va a ir. Y entonces el espíritu vendrá a ser el espíritu de nuestra mente. Es decir, tendremos la mente del espíritu. ¿No es maravilloso? Y aquí entramos en un tema interesante y es el tema del sufrimiento. El tema del sufrimiento. Dice, muchas veces cuando sufrimos nos preguntamos ¿por qué estoy sufriendo? ¿Cuál es la razón? Mientras estamos en medio de los sufrimientos necesitamos recibir renovación. De otro modo, los sufrimientos por los que pasamos no tendrán significado alguno para nosotros. Entonces, ahí caemos al tema otra vez. Necesitamos volvernos de nuestra mente a nuestro espíritu. Y de esa manera podemos ser renovados.
Entonces, aparte de eso, tenemos la cruz para negarnos a nosotros mismos. Tenemos el Espíritu. Pero además de eso, tenemos la palabra. La palabra es la acción de Cristo para lavarnos, para limpiarnos. Necesitamos el lavamiento del agua de la palabra, como habla en Efesios 5:26. Necesitamos entrar en la palabra, repetir la palabra, procurar que la palabra more ricamente en nosotros, y entonces podemos comprender las circunstancias que suceden en nosotros. Quizás nos parezca que muchas de las cosas por las cuales pasamos no son justas, pero debemos darnos cuenta de que la cruz tampoco fue justa. Cuando Pilato sentenció a muerte al Señor Jesús, ¿fue justo aquello? No, no lo fue. Todo lo que Cristo sufrió, todo lo que Cristo pasó, ¿fue justo? No, no fue justo. Entonces, ningún sufrimiento es justo. Pero sin embargo, nosotros necesitamos someternos a todo lo que el Señor tiene para nosotros. Porque si lo hacemos, entonces seremos renovados, seremos refinados y el Señor tendrá la manera de avanzar. Lamentablemente he conocido hermanos hermosos que cuando les llegan las situaciones no son capaces de aceptar que esa situación le esté pasando. Y inmediatamente o culpan a Dios, o culpan a la iglesia, o culpan al esposo, o culpan a la esposa, pero van a culpar a alguien. Y se rebelan. ¿Y saben lo que ocurre? Muerte, sequedad, vacío. Pero necesitamos tornarnos a la palabra. Y sin importar qué capítulo o qué versículo, si usted se torna a la palabra lo lava. La palabra lo limpia y le prepara su mente para que el espíritu de la mente tome control de usted. ¿Saben el efecto que causa la muerte? Que no da deseo de leer la palabra. No da deseos de asistir a ninguna reunión. No da deseos de participar de nada. ¿Sabe? Cuando usted entre en ese mood, en esa dimensión, entienda que usted está siendo atacado por la muerte. Y quizás no pueda salir solo. Entonces necesita la ayuda de una hermana, de un hermano. Y sea sincero. Dígale, me siento muerto. Me siento vacío. Ayúdame, vamos a orar. Quiero leer la Biblia contigo, aunque sea poquito a poco. Le aseguro, si usted es humilde y hace eso, saldrá. Y será renovado y será levantado. No sé cuántos de los que me están escuchando esta noche puedan estar en esa condición, pero esa condición puede eliminarse. En la comunión del cuerpo, la oración y con la palabra, su espíritu puede ser despertado. ¡Qué maravilla! Y aquí entramos al punto 6. Colosenses 3, 1, 2. Si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo. Vea eso. Si pues fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Yo sé que hemos leído este versículo tantas veces, pero hermanos, lo podemos leer, pero estamos buscando las cosas de arriba o las de abajo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente, dice. No dice, te van a fijar la mente o Dios va a fijar la mente. No. Usted fije la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas de arriba no son las nubes. Las cosas de arriba es todo lo relacionado con la palabra, con el Espíritu, la comunión y la iglesia. Todo eso es las cosas de arriba. El reino de los cielos es para ser vivido y disfrutado en la iglesia. Colosenses 3.1 dice claramente que compartimos la misma posición con Cristo.
¿Cómo podemos nosotros hablar de las cosas de arriba si no pudiéramos nosotros entrar donde está Cristo? Tenemos un espíritu, invocando su nombre, orando, leyendo la palabra, clamando a la sangre del Señor cuando caemos para que nuestra conciencia sea limpia. Todo eso lo torna a usted en las cosas de arriba. Hay una transmisión que viene del trono de Dios a nuestro espíritu. Si disfrutamos al Señor en la tierra y simultáneamente estaremos también en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque compartimos, al ser hijos, una misma posición con el Hijo que nos lleva al Padre y disfrutamos las cosas de arriba. Así que esperamos que el Señor nos renueve, que anhelemos ser renovados para ser tan nuevos como la nueva Jerusalén. Y una vez que entramos en tal vivir, llegamos a ser la nueva Jerusalén, andando en novedad de vida. Y eso produce nuestra transformación. Y eso produce que aunque exteriormente haya desgaste y haya sufrimientos, somos renovados y nos mantenemos en el disfrute del Señor. Y concluyo con la lectura de estos versos. Vuelvo y digo, la tentación es grande de hablar sobre ellos, pero solamente los leo. Colosenses 3, 1 al 10. Si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si tú no estás buscando las cosas de arriba, entonces no crees que fuiste resucitado. Así que fija la mente en las cosas de arriba. Hazlo tú lo fijas, tú la fijas. Sácala de las otras cosas. Sácala de todo aquello que te distrae. Tú fija la mente. ¿Por qué? Porque en Cristo tú has muerto. Y ahora hay otra vida que espera por ti para que tú la tomes. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si tú tomas esa vida que está escondida y pones la vida de tu alma en la cruz y te das para buscar al Señor, oye, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Muchas personas dirán, yo me quedaré si Cristo viene o yo me voy. ¿Yo seré vencedor o no seré vencedor? Aquí está la respuesta. Si tú vives por la vida que está escondida en Cristo en Dios, entonces cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, Él se va a encontrar con su propia vida que está en ti y Él va a decir, este ya está, vente. Ahora, si cuando Él viene, ve tu vida, no ve la de Él, entonces, ¿sabes lo que te va a decir? ¿Se acuerda lo que le dijo Él a las 5 vírgenes fatuas? No las conozco. Qué triste. Ellas eran cristianas, habían sido salvas, pero habían vivido una vida fuera de la vida del Señor. Así que necesitamos evaluar cuál es nuestra condición, cuál es nuestra situación. Y si alguna de estas cosas todavía están vivas, usted tiene que presentarla delante del Señor y decirle, Señor, tengo esto. Tú sabes mi condición, mi situación. Necesito que tu cruz se active. Y eso hace que se cumpla Colosenses 3:5. Haced morir pues vuestros miembros terrenales, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. Estas son más chiquitas, pero son más frecuentes. Ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje soez e injurioso de vuestra boca.
no me diga que no se puede controlar. No me diga que todavía a esta altura, cuando usted se enoja, salen cosas feas de su boca. No, no, no. No se puede. No, no. Si hemos resucitado juntamente con Cristo, necesitamos que el Espíritu que habita en nosotros nos cautive y nuestra vida del alma esté completamente sujeta. Ah, que yo soy así. Bueno, yo soy así, me tiene que aceptar así. No. No, 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 no. Usted es así, pero Cristo no es así. Cristo no es así. Así que necesitamos buscar las cosas de arriba. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus prácticas. ¿Y qué? Vestidos del nuevo. ¿Dónde está el nuevo? El nuevo está en usted. Lo único que necesita es arrepentirse, clamar a la sangre y decirle: Señor, yo estoy mal, yo tengo muchas cosas que no debo, no las quiero. Señor, activa tu espíritu en mí. Oye, hermano, el Señor está esperando esa oración. Y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se acuerda del otro versículo que decía que el viejo hombre se va contaminando más? Ah, pero si entramos en nuestro espíritu, entonces se va renovando hasta que entramos completamente al conocimiento pleno del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, y esperamos que de alguna manera, el Señor pueda ganar en nosotros. Señor, toma esta palabra y haz la vida y haz la realidad en nuestros hermanos. Permite que estos jóvenes puedan desde ahora comenzar a experimentar lo que es el vivir del nuevo hombre, tomándote a ti como su todo, y que aprendan a negar su vida del alma, su personalidad, su vivir heredado, sus costumbres, que todo eso permanezca en la cruz. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Amén.